Comienzo a grabar. Entonces vamos a volver a la pantalla compartida. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, a modo de ejemplo, le voy a mostrar, a mencionar algunos proyectos de inversión que se han hecho en Chile, que son del ámbito de la industria minera, industria pesquera, industria también de infraestructura. Para que ustedes conozcan, así a grosso modo, este tipo de proyectos que podrían realizarse. Hay tres proyectos que voy a mostrarlo así brevemente. La ampliación de la minera escondida. La minera escondida es una mina de cobre de una empresa australiana que se llama BHP Billiton. Esta mina está más o menos a 50 kilómetros de Antofagasta y allí se genera cátodo de cobre y concentrado de cobre. Más que nada cátodo de cobre. Y eso obviamente se exporta después al principal comprador que tiene Chile en el cobre en el mundo, que es China. Los chinos, ustedes saben que es un país bien desigual. Hay todavía mucha gente pobre que vive en sectores rurales y en que no hay agua y en que no hay infraestructura adecuada. Entonces ellos están, como producto de su crecimiento económico que han tenido, están tratando de desarrollar sistemas de agua potable, de alcantarillado, electricidad, etcétera, para todas estas poblaciones que son inmensas. Ustedes saben la cantidad de chinos que hay en el mundo es inmensa. Entonces, para todos esos proyectos necesitan cobre, sobre todo para la parte eléctrica. El cobre es fundamental para todo lo que es el tema de los conductores, ¿cierto?, de energía eléctrica. Entonces, ese proyecto es uno de los que se desarrolló en una cierta fase, la fase 3 de la escondida, porque ese proyecto ha ido creciendo escalonadamente y vamos a hablar de un crecimiento que se hizo correspondiente a la fase 3. Luego está el proyecto Costanera Norte, que es un proyecto de infraestructura vial que se desarrolló en la región metropolitana con el objeto de lograr que todo el tema de tráfico vial se redujera y permitiera conectar la zona oriente con la zona centro del país de una manera distinta, de una manera más fluida. Cuestión que ha ocurrido hasta por ahí nomás hoy en día. Esa Costanera Norte, que es una carretera que tiene pasos bajo nivel, sobre nivel, etcétera, fue concesionada. Por lo tanto, hubo un grupo inversor extranjero que se hizo cargo de la carretera, de la construcción, se hace cargo de la mantención, etcétera, pero obtiene ingresos a través del peaje que cobra por usar la carretera. Y luego hay un tercer proyecto que tiene que ver con la pesquera Guanaye, una de las tantas pesqueras que hay en Chile, en que a partir de la materia prima que obtienen del mar, del pescado, se genera, se produce harina de pescado y esto también se exporta o se vende en mercado interno. Entonces, el proyecto de la fase 3 de la escondida fue un proyecto que se desarrolló hace 10, 15 años atrás. Su propietario era un consorcio, está formado por BHP Billiton, que tenía un 57,5% de las acciones de la propiedad, Río Tinto, que es otra empresa internacional, que tenía un 30%, luego Yeco Corporation,
un consorcio japonés liderado por Mitsubishi Corporation, que tenía un 10%, y la Corporación Financiera Internacional, filial del Banco Mundial, que también aportaba en los aspectos, digamos, del dinero requerido para este proyecto, un 2,5%. O sea, teníamos, si lo vemos desde el punto de vista de los stakeholders, los interesados del proyecto, hay 4 compañías, o sea, cuatro principales actores: BHP Billiton, Río Tinto, YECO y esta corporación financiera. El valor de la inversión en ese momento fue de $1.200 millones. O sea, estamos hablando de un proyecto relativamente grande. Hoy en día son más grandes que eso. Por ejemplo, una empresa que se llama Tech Corporation está haciendo hoy en día una inversión de casi $5.000 millones en un proyecto que está desarrollando cerca de Copiapó. Entonces estamos hablando de un proyecto gigante. Objetivo del proyecto: construir una planta concentradora de sulfuro de cobre en un sector que se llama Los Colorados. Bueno, entonces estos proyectos, ¿cómo comienzan? Para que ustedes entiendan bien el proceso, comienzan con la ingeniería. La ingeniería que va a permitir construir después la planta. Y esa ingeniería tiene 3 fases. Hay una fase inicial que se llama ingeniería conceptual, una fase 2 después que viene a continuación, que se llama ingeniería básica, y remata con la tercera fase que se llamaría ingeniería de detalles. ¿Cuál es la diferencia entre esta ingeniería? Es que el nivel de precisión para la construcción va mejorando en la medida que estamos con la ingeniería de detalle. Por lo tanto, la inversión final, que se llama el CAPEX, va a quedar obviamente determinado cuando se termine la ingeniería de detalle. En este proyecto, esa ingeniería duraron aproximadamente 2 años y medio, esas 3 ingenierías. En este caso, el BHP Billiton, que era el propietario principal, llamó a licitación por la ingeniería. En Chile hay varias empresas de ingeniería de primer nivel, muchas extranjeras, la mayor parte son extranjeras, yo diría que el 90% son extranjeras, pero está, no sé, Bechtel Corporation, Fluor Daniel, las 2 son norteamericanas, Hatch, que es canadiense, y hay otras también, SNC Lavalin, que también es canadiense. Hay varias más que son, pero principalmente son o norteamericanas o canadiense, o también hay varias de Australia. Aquí se ve una foto de esta planta, donde están aquí los chancadores. Estos procesos comienzan con la extracción del mineral desde una zona donde se ha hecho previamente un estudio geológico para verificar que la ley del metal que se encuentra es suficientemente atractiva. Y una vez que se extrae el material, que se hace con, en algunos casos se usa explosivo, en otros casos se usa máquinas de distinto tipo, se cargan camiones, unos camiones gigantes, estos camiones que tienen ruedas como de 5 metros de diámetro, y que uno los ve de repente cuando muestran, digamos, las minas de cobre, que hoy en día van a ser piloteados en forma automática. Actualmente tienen conductores que son personas, pero se espera que en un corto plazo eso van a ser piloteados en forma automática. Esos camiones que llevan una gran cantidad de toneladas de material lo descargan después en una zona en la que comienza el proceso, primero con molinos de chancao, en que desmembran el material, después hornean el material y lo reducen a partículas más pequeñas, y finalmente hay todo un proceso físico-químico
de lixiviación, sulfuración, etcétera, hasta llegar al producto final. El producto final nos sale aquí, yo pensé que lo tenía, son placas de cátodo de cobre, que son unas placas estandarizadas de más o menos 1,20 m de alto por 1 metro de ancho, que son las que se envían al cliente final como materia prima. La construcción de esta planta obviamente requiere también un tiempo. Primero hay que adquirir los equipos en el extranjero. Casi todos estos equipos de procesamiento de cobre vienen de Alemania, también de Estados Unidos, de Australia, de los países industrializados más importantes. Por lo tanto, hay un proceso que se tiene que iniciar de adquisiciones cuando se está más o menos comenzando la ingeniería de detalle, en que los ingenieros de diseño definen las especificaciones técnicas que tienen que tener los equipos para poder comprarlos. Porque el proceso de compra va a tomar un tiempo, ¿cierto? Entre que se emita la orden de compra, se apruebe, y luego el fabricante o lo fabrique, o si lo tiene de stock lo envía, pero lo envía normalmente por barco. Por lo tanto, todo ese proceso tiene que hacerse con suficiente anticipación antes que comience la construcción. Y en la construcción, por supuesto, por ejemplo, aquí se ve un galpón, es un galpón gigante. Hay correas transportadoras gigantes, estamos hablando de correas transportadoras que pueden tener 7 kilómetros de largo. En este proyecto no me acuerdo cuántos eran, pero eran bastante grandes, digamos, eran sobre 3 kilómetros. Y los chancadores son equipos muy grandotes. Ahí nos alcanza a ver el tamaño así en forma generalizada, pero todos equipos son de gran magnitud. Hay mucha cañería, si ustedes ven aquí, hay cañería para la eliminación del polvo que se produce en los chancadores, hay cañerías de agua, hay cañerías para la mezcla de los líquidos que se forman para producir la lixiviación, hay cañerías de aire comprimido, cañerías de vapor. Está todo el sistema de iluminación y el sistema de fuerza para todos estos equipos, que estos equipos tienen motores muy grandes, motores sobre 3.000 kilowatts. Entonces estamos hablando de que hay que hacer una ingeniería eléctrica, hay que tener especialistas en cañería, hay que tener, todos estos equipos van asentados sobre una fundación, por lo tanto aquí tiene que haber una fundación de hormigón armado que resista a estos equipos que pesan varias toneladas y que además permitan absorber vibraciones. Bueno, si hay terremoto tiene que soportar toda esta estructura. Aquí están los pilares de la estructura, y aquí hay un rejado metálico arriba, ¿se fijan? Entonces, todo esto aquí también requiere un cálculo estructural y una obra civil importante. Por lo tanto, estos son proyectos multidisciplinarios. Hay ingenieros de distintas especialidades, hay ingenieros de proceso, de todo lo que es la parte civil y estructural, ingeniero de la disciplina mecánica, de piping o de cañería, que normalmente lo absorben los mecánicos. Hay gente de ingeniería eléctrica, para ver todo lo que tiene que ver con potencia e iluminación. Hay ingenieros de control automático y también de instrumentación, porque va a haber muchos instrumentos acá para medir flujos, medir presiones, válvulas solenoides que son accionadas automáticamente, en fin. Entonces ahí tienen que haber ingenieros de ese ámbito y también ingenieros de proceso. Entonces, todo esta construcción podría tomar un par de años, ¿ya? Y trabajando entre 500 y 800 personas, dependiendo del volumen de trabajo que se requiera.
esas personas que trabajan son contratistas que toma BHP Billiton de distintos ámbitos. Hay empresas que son especializadas en hormigón, otras que son especializadas en la parte eléctrica y así sucesivamente. Y a su vez, el equipo de BHP Billiton, del dueño del proyecto, también tiene que tener ingenieros de distintas especialidades que son los que van a ir controlando de que el proyecto se haga bien, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de cumplimiento de los plazos y así sucesivamente. Bueno, tenemos el proyecto Costanera Norte. El propietario en este caso es el Estado chileno. Este proyecto se ejecutó en la modalidad de concesión por un privado. Me parece que son empresas españolas las que se llevaron la mayor parte de las concesiones en Chile. No me acuerdo el nombre de la empresa en este momento. El valor de la inversión fue en su tiempo, también estamos hablando de un proyecto de hace 15 años o 20 años que se hizo. El valor de la inversión fue de 384 millones de dólares. Y el objetivo del proyecto era mejorar la conectividad en la ciudad de Santiago. Entonces, aquí tenemos una vista de lo que es el proyecto de la Costanera Norte. Esperemos un poquito, que parece que llegó una persona que necesita que le dé el pase para que entre. No me acuerdo quién era. Vi recién que alguien se hace. Ya no sé. A lo mejor se va a intentar de nuevo. No está. Ya. Entonces, este proyecto también, si ustedes se fijan, hay pistas a una cierta nivel, otras pistas a un nivel superior. Hubo que construir acá unos pasos con una especie de puentes para el paso por debajo de donde están circulando otros vehículos. Entonces, primero aquí hubo una gran remoción de tierra. Hubo que usar retroexcavadoras, camiones, también explosivos. Una gran cantidad, miles de metros cúbicos de tierra que tuvieron que ser removidas. Luego, obviamente, desde un punto de vista topográfico, hay que definir las cotas, digamos, que se van a usar para la construcción. Y vienen todos los procesos de dosificación, compactación del terreno para poder ser usados. Acuérdense que la ingeniería vial también requiere que hayan peralte, que se llama, o tiene ciertas inclinaciones el pavimento, dependiendo de si estamos en un tramo recto, estamos en un tramo curvo. Hay una serie de normativas que se tienen que cumplir. Bueno, este es un proyecto que también requirió una ingeniería también multidisciplinaria, aunque aquí no hay equipos que se ven a la vista, pero igual hay que tener equipos para iluminar en la noche la pista. Por lo tanto, se requiere, también me parece que esto tiene un equipo, un sistema contra incendios, si es que hubiera incendios importantes en algún punto de la vía. Hay señalización. Bueno, todo eso requiere también definir especificaciones, planos, y por lo tanto hay una fase de ingeniería previa y luego una fase de construcción. No me acuerdo exactamente los tiempos que tomaron, pero la construcción, si mal no recuerdo, fue como un poquito menos de 2 años, como 18 meses, 20 meses. Y la ingeniería tiene que haber tomado 2 años fácilmente. Ahora, estamos hablando que en estos proyectos trabajan grupos de ingenieros grandes, no son 10 ingenieros ni 15 ingenieros, pueden ser 150, 200 ingenieros trabajando, ya sea en la ingeniería conceptual, en la ingeniería básica y en la ingeniería de detalle.
Y bueno, la construcción, como les decía, pueden ser entre 500 y 800 personas que están paralelamente trabajando en distintos frentes. Luego tenemos otro proyecto es la planta en Coronel, en la 8ª región, en que el objetivo era ampliar o construir una planta de harina de pescado. Y tenía una inversión, estamos hablando de un proyecto bastante menor en tamaño, pero estamos hablando de 40 millones de dólares. Propietario, la sociedad pesquera Guanaye, que es del Grupo Angelini, el Grupo Angelini, que es el dueño de Copec y otras grandes empresas, uno de las familias más ricas que hay en Chile, y uno de los principales, digamos, junto con Luxic y el Grupo Mate, deben ser grupo de inversionistas más importantes que tiene el país. Entonces, ahí se ve este es un equipo rotatorio, de un horno de secado para la harina, y hay que hacer todas estas instalaciones, más una serie de estanques acá de decantación, de procesos, todas estas cañerías que se ven acá, cañerías y cañerías de vapor. Estos colores indican esto de ser agua caliente. Cada uno hay una estandarización en colores dependiendo el color verde es para agua fría y así sucesivamente, amarillo para aire comprimido. Entonces se tienen que pintar después las cañerías de un cierto color para poder identificarlas. Aquí arriba en esta parte se ven escalerillas. Estas son sistemas para transportar los cables de conducción de energía eléctrica que van a alimentar a los equipos o a la iluminación. Entonces también es un proyecto que requiere ingeniería y construcción. Y por lo tanto requiere una planificación, la ubicación de los contratistas, todo el control de calidad del proyecto, todo lo que tiene que ver con el análisis de los riesgos, todas las dimensiones que tiene la dirección de proyecto. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en relación a lo que hemos visto? No, profe, creo que no. ¿No? ¿No hay duda? Bueno, lo que les quiero decir, comentar es que obviamente estos proyectos que les he mencionado son bastante más grandes que los que uno podría encontrar normalmente. Obviamente si ustedes trabajan en una municipalidad, por ejemplo acá de la 9ª región, a lo mejor van a tener un proyecto típico en la construcción, o sea, la pavimentación, perdón, de un tramo de caminos que hoy en día solamente tienen tierra y tienen que pavimentarse, ¿cierto? Es un proyecto típico acá. Pero ahí estamos hablando de proyectos bastante menores de inversión y menores en tiempo, pero igual requieren también ingeniería y requieren después una etapa de construcción. Otro proyecto típico que se podría hacer acá en esta región tienen que ver con nuevas plantas industriales o crecimiento no sé, de Forestal Mininco, que es una de las plantas grandes, o Forestal Arauco, o la CCU, o el Grupo Rosen, que son empresas que les va bien, que pueden tener ampliaciones y tienen que construir plantas industriales con equipos y procesos asociados.
Y bueno, y los otros ya son proyectos más específicos que pueden haber en el agro, ¿cierto? Hoy en día la agricultura chilena todavía está muy atrasada con respecto a la agricultura de los países más desarrollados. Entonces ahí hay que meter mucha automatización de procesos. Entonces los proyectos muchas veces van orientados a la transformación, así como se habla de la transformación digital de la empresa, uno también podría hablar de transformación industrial, en términos de equipamiento que permita procesar en forma automatizada los procesos, lo cual mejora la eficiencia, mejora los rendimientos, la productividad, afecta también la mano de obra porque se requiere mucho menos mano de obra, pero en términos generales optimiza los costos de la empresa. Bueno, otra cosa que es importante conocer es lo que se llama los programas y gestión de programas. Entonces, una definición es que un programa es un grupo de proyectos relacionados que se manejan coordinadamente para obtener beneficios y control que no se podrían obtener si se manejaran individualmente. Entonces, podría ocurrir de que la municipalidad, por ejemplo, tuviera que atender a un sector rural donde un proyecto podría ser tener una APR, estas formas que se usan acá en la 9ª región para entregarle agua potable a las comunidades. Y ahí hay que hacer un proyecto entonces en que se tiene que sacar agua, probablemente de napas subterráneas o de ríos, luego procesarla, purificarla en el fondo y potabilizarla para luego distribuirla a un cierto grupo de casas que pertenecen a una comunidad. Pero ese proyecto a su vez podría ir también relacionado con un sistema de iluminación de esos sectores, porque son sectores muy oscuros, no hay iluminación. Y también podría ser necesario la pavimentación del sector en ciertos tramos. Entonces ahí ya habrían varios proyectos. Se fijan, habría un proyecto que tiene que ver con la generación y distribución del agua para la comunidad, otro proyecto relacionado con la iluminación del sector y un tercer proyecto relacionado con la pavimentación de ciertos sectores. Entonces, en este caso, podría ser más interesante, y es más interesante si se piensa bien y se planifica como responde, trabajar con estos proyectos como un programa, una secuencia de proyectos, en que a lo mejor un mismo contratista puede manejar estos 3 proyectos, no tendría que estar llamando a licitación si lo hiciera en forma separada, sino que llamo una sola vez, y así puedo tener economías de escala importantes que me beneficien. Por eso que los programas pueden tener sentido. Y cuando hay varios proyectos, se habla después de que organizacionalmente estas tienen que estar dirigidos por una estructura que se llama PMO, que es el PMO viene una sigla que viene de Project Management Office. Es como una oficina de gestión de proyectos. Es como un área que administra o gestiona todos los proyectos que se realizan, en este caso podría ser en la municipalidad. Normalmente en la municipalidad hay un área de planificación que se llama CERPLAC, si mal no recuerdo, que es la que absorbe, digamos, los proyectos y la que controla los proyectos que se están ejecutando por la municipalidad. Los programas pueden incluir elementos de trabajo que están fuera del alcance de los proyectos discretos del programa. O sea, podría ser que al considerar un programa, podría incluir elementos que están fuera porque no, para poder trabajar de una manera secuencial requiero
elementos adicionales de apoyo. Entonces, ¿qué es un programa? Es un grupo de proyectos interrelacionados y manejados en forma coordinada. Entonces, puedo tener un proyecto A, ¿cierto? Perdón. Un proyecto B, C, D y E, y los podría manejar en forma individual o manejarlos como un programa en que comienzo con el A, sigo con el B y así sucesivamente, y a su vez cada uno de estos proyectos puede tener otros subproyectos. Por ejemplo, el proyecto F puede tener subproyectos menores. Es como particionar un proyecto grande en proyectos menores. Es como decir, ya, las cañerías de esta planta voy a subdividirlas. Las de agua la va a haber un contratista, las de gas licuado la va a usar otro contratista, las de aire comprimido un tercer contratista y así sucesivamente. Entonces un programa incluye por lo menos un elemento de actividad continua. O sea, tiene que haber una forma, un enlace que permita que esto se coordine bien. Normalmente el elemento de enlace más importante es la planificación global del proyecto. En que se inicia un proyecto, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de término, y luego el segundo proyecto comienza cuando termina el primero y hay ciertas especificaciones técnicas o ciertos elementos que tienen que estar bien definidos, y ahí se sigue con la siguiente y así sucesivamente. Luego también tenemos portafolio y gestión de portafolio. Un portafolio, es el nombre que se le da, es un conjunto de programas, proyectos u otros trabajos que se agrupan para facilitar la gestión efectiva a fin de cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, en una planta industrial, como por ejemplo la CCU, podría haber un proyecto relacionado con el mantenimiento de la maquinaria. Vamos a implementar mantenimiento predictivo, sintomático. ¿Qué significa eso? Usar elementos para medir la vibración de las máquinas, para tomar las temperaturas en los tableros eléctricos, por ejemplo, tener sensores. Es decir, usar equipos de medición para dictaminar cómo está se están comportando ciertas variables, y con eso poder definir si es necesario hacer mantención preventiva o de otro tipo. Pero también CCU podría tener interés en automatizar ciertos procesos, y para eso tiene que rediseñar los procesos, incorporar algunos elementos de automatización a través de sistemas electromecánicos, electroneumáticos, etcétera. Y eso sería otro proyecto. Pero también la CCU podría requerir ampliar el proceso productivo, porque está quedando, la demanda está aumentando en el último tiempo, y requiero darle más capacidad de producción a la planta, y así puedo tener una serie de otros subproyectos, y todo esto va a generar, por lo tanto, un portafolio. Los programas o proyectos de un portafolio no necesariamente son interdependientes o están directamente relacionados. Pueden estar orientados a objetivos distintos, pero finalmente son parte del programa de proyecto que tiene que desarrollar la empresa. El financiamiento y soporte se puede hacer en base a categorías de riesgo o recompensa, líneas de negocio o tipos de proyectos. Entonces, el financiamiento de cada uno de esos proyectos se puede financiar o soportar en base a elementos de riesgo. Cuando estamos hablando de riesgo, nos estamos refiriendo a problemas que podrían impactar el éxito del proyecto, o pueden ser orientados al desarrollo de líneas de negocio. Un negocio lo puedo dividir en distintas líneas dependiendo de los productos o servicios que estoy dando, o por tipo de proyecto. Cuando estamos hablando, hablábamos delante de infraestructura vial, por ejemplo, ese es un tipo de proyecto.
o proyectos de desarrollo minero, son otros. Bueno, acá va a depender del tipo de empresa, tengo que ir definiendo los tipos de proyectos. La Oficina de Gestión de Proyectos, la PMO que les decía, es una unidad organizacional que centraliza y coordina la gestión de proyectos a su cargo. Entonces, por ejemplo, empresas grandes como Entel, empresas grandes como Siemens, empresas grandes como las empresas de celulosa, las mismas mineras, Codelco, Collahuasi, Anglo American, Minera Centinela, etcétera, un montón de empresas que hay, tienen estas oficinas de proyectos que son las que van gestionando, controlando y coordinando todas las actividades y todo lo que haya que hacer para que los proyectos que se están desarrollando en su unidad funcionen bien. También se le conoce como oficina de gestión de programas, oficina de proyectos u oficina de programas. Una PMO supervisa la gestión de proyectos, programa o una combinación de ambos. O sea, la PMO tiene que usar las mismas herramientas que recomienda la PMI para el desarrollo de proyectos. O sea, tiene que controlar el tiempo o los plazos que se ejecutan, tiene que controlar la calidad técnica del proyecto, tiene que controlar los costos asociados al desarrollo de los proyectos, tiene que controlar los riesgos asociados a los proyectos, tiene que ir controlando el manejo de las personas, los recursos humanos que van a usarse en los proyectos, etcétera, etcétera. Todas las dimensiones del PMI tienen que estar cubiertas por esta oficina de proyectos. ¿Qué otras características tiene esta oficina de gestión de proyectos? Que puede haber una administración de recursos compartidos entre proyectos. O sea, yo podría tener a lo mejor los supervisores de construcción compartidos. O sea, trabajan la mitad de su tiempo en un proyecto y la otra mitad en otro. Lo mismo puede ser con las máquinas, la retroexcavadora o grúas o lo que fuere. Pueden haber un uso compartido. Lo otro es que esta oficina tiene que desarrollar metodologías, prácticas de trabajo y estándares de gestión de proyectos que sean transversales, por lo tanto que se puedan ocupar en los distintos proyectos o programas que se están desarrollando en una empresa o en un grupo de compañías que están administrando. También esa oficina de gestión de proyectos tiene que preocuparse de las políticas que van a aplicarse en los proyectos, políticas por ejemplo, de seguridad y salud para el personal que trabaja, políticas relacionadas con alcohol y droga, porque también, por ejemplo, en la empresa minera se hace un control exhaustivo de la gente que va a trabajar en las mineras para verificar de que la gente no llegue al trabajo con copete ni llegue con droga. Entonces hay políticas ahí de control. También hay procedimientos que son ciertos documentos en que se escriben las cosas como hay que hacerlas. Hay plantillas que son formatos para registrar ciertos procesos y distinta documentación compartida, reglamentos internos, pueden haber instructivos de mejora o de desarrollo de ciertas áreas, una serie de elementos que ayudan a la gestión del proyecto.
También la PMO se tiene que preocupar de esta configuración, de cómo voy a centralizar los proyectos y cómo se van a interrelacionar entre sí, para poder, porque puede implicar una secuencia de varios para alcanzar un cierto objetivo. Respecto también a los riesgos compartidos, porque ¿cierto? En un proyecto siempre van a haber riesgos de distinta índole. Por ejemplo, un riesgo puede ser de que los equipos que estamos comprando a los proveedores no lleguen a tiempo y eso me retrasa el proyecto, o no lleguen con la calidad adecuada y eso también me genera una complicación en los resultados finales. O la ingeniería no es de buen nivel y por lo tanto eso me va a afectar la construcción. Las especificaciones técnicas no fueron bien definidas y eso obviamente va a afectar la construcción. Entonces, visto todo esto, habría que responder a la pregunta: ¿qué es la administración de proyectos? ¿Y quién me podría decir de los presentes qué es lo que entendería por administración de proyectos? A ver, Patricio Sagredo, ¿qué entiende usted por administración de proyectos? ¿Me está escuchando, no? Profe, no sé si le puedo dar yo como mi definición. Ya. A ver, ¿con quién hablo? Es como Samuel. Ya. ¿Cuál sería tu Para mí definición? la administración de los proyectos es como manejar o controlar los esfuerzos para lograr un objetivo del proyecto. Ya. En este caso, cuando hablas de los esfuerzos, ¿a qué te estás refiriendo? Por ejemplo, si hay un proyecto que tiene diferentes áreas, ¿cierto? Yo creo que el que administra tiene que ser como el mediador o el que maneja todas esas subáreas, por decirlo de alguna manera. Ya. Eso lo consideraría como el esfuerzo. Ya. Y obviamente, ¿cuáles serían los objetivos que tú le definirías a esa persona que tiene que manejar? ¿Qué objetivos tendría que cumplir? Mantenerse dentro de los plazos establecidos, no sé, por ejemplo, una calidad esperada, entre otras cosas. Ya, o sea, cumplir con los plazos, lograr la calidad esperada o el estándar de calidad que se espera y probablemente cumplir con los presupuestos, ¿cierto? Porque los inversionistas también tienen que cuidar sus lucas, entonces hay que administrar bien los recursos para que ese dinero sea bien utilizado. Bien, ¿qué es lo que me dice Cristina o Javiera con respecto a qué es lo que entienden por administración de proyectos? Yo creo que es como un conjunto de estrategias para conseguir los objetivos del proyecto, ajustándose al presupuesto y al cronograma que tenga. Ya, ahí lo acotaste más la definición. Es cierto, hay estrategias. Es interesante eso, porque cuando estamos hablando de estrategia estamos definiendo una forma, un método, una metodología para alcanzar un objetivo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la estructura tanto organizacional como desde el punto de vista técnico de qué es lo que va a hacer una empresa para alcanzar el objetivo. Ya estamos hablando de un componente interesante. Ahora, tú hablaste de acuerdo al cronograma que uno definió, o sea, estás hablando del cumplimiento de los plazos y también definiste el presupuesto, me parece, ¿no? ¿Sí?
Ya. Sí. Bien, sí, son definiciones bastante aproximadas. Vamos a ver aquí qué es lo que entendemos por esto. La definición más formal es la que está acá. Dice, es la aplicación racional de, por un lado, conocimientos de, por ejemplo, si estamos construyendo una planta, conocimientos de distribución de energía eléctrica, conocimientos de emplazamiento de estructuras metálicas, conocimiento de todo lo que tiene que ver con compactaciones de terreno, etcétera. Habilidades, tengo que tener habilidad, por ejemplo, el que va a hacer los planos, que soy un proyectista, tiene que tener habilidad con el sistema CAD, ¿cierto? Este software que permite gestionar planos. Hay que conocer esa herramienta muy bien. Hoy en día se habla del sistema BIM, Building Information Modeling, que es un sistema para hacer prototipos de planta en 3D, en 3 dimensiones. Y esos software tienen un montón de elementos, herramientas para poder ir diseñando. Pero hay que tener habilidad para eso. Bueno, hay que tener la aplicación también de herramientas. Herramientas, por ejemplo, para controlar la calidad. ¿Cómo controlo la calidad? Por ejemplo, de un hormigón con la cual estoy haciendo las fundaciones o los radier de una planta industrial. Bueno, normalmente eso se hace a través está estandarizado, ¿eh? Se hacen lo que se llama ensayos no destructivos. Se toma una muestra del hormigón y se lleva al laboratorio, y el hormigón requiere una cierta tiempo desde que se aplicó. Se toman hasta 28 días después de la aplicación, porque va teniendo un distinto comportamiento en la medida que pasa el tiempo. En la medida que se va compactando, se va secando un poco, se va eliminando la humedad. Y bueno, ahí lo que importa en un hormigón son las resistencias, resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, y eso está estandarizado y hay forma de cómo medirlo. Y además dice la aplicación de técnicas. Cuando estamos hablando de técnicas nos estamos refiriendo a cómo una técnica, por ejemplo, para diseñar bien una GAN, que puede tener muchas actividades, o una técnica para llevar bien el control de los documentos de un proyecto, en que hay muchos documentos que tienen que estar circulando y circulando con la información como corresponde, no documentos obsoletos. Entonces, es la aplicación racional de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para alcanzar los objetivos de un proyecto a través de una serie de actividades interrelacionadas, ¿cierto? Porque hemos visto que, o por lo menos lo he dicho, de que yo no puedo partir el proyecto si no tengo primero una planificación del proyecto. Y si me voy a una disciplina, por ejemplo, la disciplina mecánica, estamos hablando de un proyecto de tipo industrial, yo no puedo montar un equipo nuevo que de la planta mientras no tenga primero las fundaciones donde voy a colocar el equipo, donde lo voy a emplazar, y no tenga tampoco definido los elementos para alimentar de energía, alimentar de agua, de aire comprimido o lo que fuere a ese equipo. Entonces, hay actividades que están interrelacionadas, por eso que nos estamos refiriendo a eso. Así ha sido la evolución de la administración del proyecto. Comenzó, estamos hablando aquí, está dividido como en 3 periodos.
en que hasta el año 85 se priorizaba todo lo que eran los aspectos más bien técnicos. En el año 86 al 93 se desarrolló mucho en el mundo herramientas para el manejo de los tiempos, de los costos y todo lo que tiene que ver con el desempeño del proyecto, llámese calidad y la tecnología usada. Y esto se adiciona a la parte ya más técnica que tiene que ver con el tipo de hormigón, el tipo de cañería, etcétera. Entonces se empieza a generar un desarrollo más completo del proyecto. Y posteriormente, fuera ya se incorporan todo lo que hemos hablado anteriormente y se habla de la voz del cliente, que tiene que ver con los requerimientos que el cliente exige para el proyecto. Que yo creo que les comenté que normalmente esos requerimientos los define en las bases técnicas y administrativas que el proyecto, que el cliente o el mandante o el dueño del proyecto define cuando va a iniciar el proyecto. O sea, cuando uno hace la licitación y publica un aviso en el diario o en alguna red, hoy en día computacional, en que dice, se llama licitación nacional e internacional para la construcción de una planta industrial en la 8ª región, bla, bla, bla. Consultar bases técnicas y administrativas. Y ahí uno publica, el dueño publica las bases en que especifica cómo quiere que sea el proyecto. Y define los tiempos que se requerirían para hacer el proyecto. Ahí se definen el tipo de profesionales que se requieren para hacer el proyecto. Por ejemplo, que para un gerente de proyecto tiene que ser un ingeniero civil con más de 15 años de experiencia, y así los jefes de disciplina tendrán que también cumplir ciertos perfiles de competencia. Todo eso está definido en los requerimientos para las personas. Bueno, y hoy en día hablamos de la 4ª revolución en la administración de proyectos, en que estamos ya incorporando estas herramientas nuevas, que varias de las cuales yo les pedí a ustedes que desarrollaran, que son las metodologías ágiles y las herramientas Lean, que son, bueno, las herramientas Lean son herramientas que desarrollaron los japoneses con su fábrica automotriz de Toyota. Y fueron herramientas que le permitieron tener una eficiencia y una productividad lejos mejor que la que tenían todos los competidores que tenían el mundo en la fabricación de autos. Bueno, y esas herramientas, que son varias, se popularizaron y hoy en día se están aplicando no solamente en la industria de manufactura, sino que también en el área de servicios y en particular en todo lo que es la gestión de proyectos. Por eso que uno de los grupos tiene que desarrollar eso. Ahí están herramientas Kaizen. Hay varias técnicas que componen la herramienta Lean, que en el fondo las herramientas Lean tienden a optimizar todos los procesos, eliminando los desperdicios o lo que está de más, o lo que nos agrega valor para el proceso. Ejemplo, en un proceso en que haya tiempo improductivo, si yo soy capaz de eliminar los tiempos improductivos mediante alguna de estas herramientas, estoy consiguiendo un proceso más eficiente. Si soy capaz de eliminar o reducir las mermas que tenga un proceso productivo, también consigo un proceso más eficiente, y para eso hay ciertas herramientas Lean. Bueno, y las metodologías ágiles tienen que ver, tal como dice el nombre, con la agilidad del proyecto. ¿Cómo logro que el proyecto fluya más rápido?
sin perder la calidad. O sea, ¿cómo logro que ese proyecto cumpla a cualquier precio, por decir así, con el cronograma del proyecto, e incluso lo optimice sin alterar el resto de los parámetros? Y para eso hay ciertas formas de trabajo que son las metodologías ágiles. Y hay otras metodologías que yo no las pedí, pero que también se están incorporando hoy en día, que son las de inteligencia artificial. Ya son algoritmos, ¿cierto?, computacionales que se incorporan en ciertas y además tecnología. Por ejemplo, hoy en día uno a través de drones puede controlar la calidad de la construcción de una planta. No solamente la calidad, sino que también el avance. Mediante fotografía de la construcción, de cómo está en un momento dado, yo puedo determinar el avance que lleva. O si uso otro tipo de cámara, puedo determinar, por ejemplo, la calidad del hormigón que se está usando. Bueno, hay herramientas bien sofisticadas allí que hoy en día se están empleando. Y también es importante tomar esto que está aquí puesto, que es la madurez de la administración de proyectos, que es de Harold Kersner. Esto es del año 2005 aproximadamente, en que se habla de que en una empresa que desarrolla proyectos hay como ciertos niveles de maduración, en que en el nivel 1 y 2 tienen que ver con el establecer un lenguaje común, el definir un lenguaje técnico de gestión de proyectos que lo use la empresa en forma común, en definir procesos comunes, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de control y los procedimientos asociados. Entonces, esto sería como el piso básico para poder hacer un proyecto. Luego hay que definir una metodología de trabajo, que sería cuando la empresa alcanza el nivel 3. Y finalmente, en el 4 y el 5 ya tienen que ver con la optimización de los procesos, el control y optimización del proceso y la mejora continua. Entonces, si uno tomara una empresa cualquiera, y ahí pueden estar también las municipalidades o la ONG o organismos del área fiscal, del área pública o privada, no, lo más probable es que la empresa, si tomáramos el total de empresas del universo, el 70% debe estar en el nivel 1 y 2. O sea, están en el establecimiento del lenguaje común y el conocimiento básico. Y el otro 30% está de aquí para arriba. Por supuesto, las que llegaron al nivel 5, estamos hablando de empresas de clase mundial. Empresas de muy alta sofisticación en el desarrollo de proyectos. Ya tienen ahí incorporado KPI o indicadores de desempeño, usan herramientas de mejora continua, usan Lean, herramientas Lean, usan metodologías ágiles, etc. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto cualquiera, tenemos que primero tener claro que este proyecto son elementos importantes. El reloj que está aquí, que es el cumplimiento en el tiempo, el cumplimiento de los plazos, el dinero, que tiene que ver con el cumplimiento del presupuesto que se asignó a este proyecto, y esta figura que representaría el que tengo que apuntarle ahí a la fama, justo ahí al centro, en términos de calidad y alcance del proyecto. Serían como los elementos más importantes. Ahora, este proyecto está ubicado en un entorno, primero un entorno geográfico donde se va a emplazar el proyecto, y un lugar donde hay ciertas reglas, ciertas leyes y reglamentos que tengo que
considerar para ejecutar el proyecto, ya sean leyes laborales, leyes de medio ambiente, leyes de contratación y subcontratación. O sea, hay una normativa y hay comunidades también que van a tener un cierto nivel de injerencia en el desarrollo del proyecto. Entonces, se habla de este triángulo en que aquí están los recursos, que los tengo que manejar dentro de un tiempo razonable, con el costo adecuado y con un alcance, desempeño, uso tecnológico y calidad también estandarizada. Y este triángulo se interrelaciona, porque si el tiempo ya es mayor que el que yo he estimado, obviamente me va a afectar el costo y me va a afectar probablemente la calidad u otros elementos de acá. Y así es al revés también. Si tengo mala calidad, voy a tener que reprocesar procesos y por lo tanto voy a tener productos, servicios o productos rechazados, y eso me va a afectar el tiempo y me va a afectar el costo. Entonces, hay una mutua interrelación entre esas variables. Entonces, cuando hablamos de un proyecto ya completo, tenemos que considerar las áreas de conocimiento, los elementos que están definidos en el PMI, y que tienen que ver con las adquisiciones del proyecto, o sea, la planificación y compra de los equipos e instalaciones que van a dar forma al proyecto, el análisis de los riesgos que tiene el proyecto, los riesgos en forma general, no solamente los riesgos físicos para las personas que pueden producir accidentes, sino que también los riesgos técnicos, los riesgos económicos, los riesgos de los proveedores, los riesgos políticos incluso que pueden haber para un proyecto, etc. También está todo el ámbito de las comunicaciones que yo tengo que tener para un proyecto. En un proyecto hay mucha comunicación, tanto entre el jefe de proyecto como sus dirigidos, como entre el jefe del proyecto del que ejecuta con el jefe del proyecto del dueño. Porque siempre va a haber un equipo que ejecuta y un equipo que controla por parte del dueño. Y ahí hay comunicaciones de todo tipo. Hay comunicaciones, bueno, hoy en día las reuniones son todas a través de Zoom, antes eran presenciales, pero hay también informes que tiene que desarrollar el ejecutor, que a su vez tiene que ser aprobado por el dueño. Y todo eso son comunicaciones de tipo verbal o escrito, y que tienen que ser bastante fluidas y bien controladas. Está también el tema de los recursos humanos para todo lo que es la selección, contratación y evaluación de desempeño de las personas que van a ejecutar un proyecto, por ejemplo. Está el tema de la calidad relacionada con las herramientas de aseguramiento de calidad y control de calidad y mejora continua que tienen que aplicarse para el proyecto. Está todo las herramientas relacionadas con la estimación de los costos, la definición de los presupuestos y el control de los costos para que el proyecto se realice dentro de los dineros establecidos para el proyecto. Está la gestión del tiempo, del cronograma del proyecto, en que cierto tengo que definir las actividades que se realizan, la secuencia de actividades y los tiempos definidos para cada una de estas actividades, de tal manera que el proyecto se cumpla en el tiempo. Está el alcance del proyecto, que es la definición de qué es lo que realmente considera el proyecto, qué tipo de instalaciones, qué tipo de diseño, cuáles son los entregables en el fondo definitivo que va a recibir el dueño del proyecto como parte de la ejecución. Y por último hay un área de integración, que esto lo tiene que, es de una responsabilidad tremenda para el jefe del proyecto,
que tiene que lograr que todas estas piezas del engranaje funcionen bien para que el objetivo final se cumpla, y es dejar satisfecho al cliente desde un punto de vista de los plazos, de los costos, de la calidad. Bueno, esto lo vimos, que el proyecto, hay una diferencia entre proyecto y tarea, que el proyecto era un desafío temporal que se enfrenta para crear un único bien o servicio. La unicidad es muy importante, y para poder generar ese proyecto tengo que definir un resultado deseado, que se define a través de objetivos específicos, y también se puede definir a través de indicadores. Tengo que definir una fecha límite para la ejecución del proyecto y tengo que definir un presupuesto. En el caso de la tarea hablábamos que era una actividad repetitiva que se mantiene en el tiempo. Hablábamos, por ejemplo, del mantenimiento de una máquina, ¿cierto? De la logística de una empresa, de ese tipo. Espérenme un momentito que tengo una llamada. Al tiro, sigo. Aló. Aló. Ya, ok. Ya. Eso entonces entra en el proyecto y tarea. Y tenemos que, entonces, a partir de esas definiciones, podríamos hablar que el gerenciamiento de proyecto era la aplicación de lo que hablamos anteriormente, de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades necesarias de ejecutar para alcanzar los objetivos del proyecto. Ese es como un resumen de lo que vimos anteriormente. Voy a ver un par de láminas más y terminamos. Los stakeholders o interesados del proyecto. ¿Qué se entiende por eso? Los stakeholders o interesados son las personas u organizaciones activamente comprometidas en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados como resultado de la ejecución o finalización del proyecto. O sea, el gerente, por ejemplo, del proyecto es un stakeholder muy importante porque él tiene que cumplir con los objetivos del proyecto. Si se atrasa el proyecto o se le dispara el costo, él va a ser una de las personas que va a estar ahí indicado con el dedo de por qué ocurrió tal cosa. Va a quedar sometido al juicio de mucha gente. Incluso le puede costar el puesto de trabajo. Las personas que están financiando el proyecto, los inversores, obviamente, si el proyecto se alarga o si el proyecto se rechaza por problemas técnicos y hay que reprocesar cosas y todo eso va generando más tiempo y más recursos, también son afectados. Y así sucesivamente. Dentro de los stakeholders están los propietarios, los dueños, el administrador del proyecto, que es el jefe del proyecto, los clientes finales del proyecto, los empleados que trabajan ya sea para el dueño o para el que ejecuta, los acreedores, que serían las personas a las cuales se le debe dinero y fueron los que ayudaron a financiar el proyecto. Está el gobierno, que a veces se representa desde el punto de vista de las leyes de medio ambiente, las leyes laborales, etcétera. Están los proveedores, no están indicados aquí, pero los proveedores son también muy importantes porque son los que proveen los materiales, los equipos y las instalaciones para la ejecución del proyecto. Ahora, aquí hay un conflicto de intereses porque los propietarios van a estar preocupados de las lucas. Ese va a ser su foco más importante, que no se sobrepase el presupuesto que se asignó. El que tiene que ver con el uso de la tecnología va a estar preocupado de ese elemento, de cómo la tecnología está apoyando al proyecto para que sea realmente efectivo y de alta productividad o no. El gobierno va a estar probablemente preocupado muy fuertemente de la protección del medio ambiente. Entonces,
si uno hace un análisis, los intereses son distintos. Por lo tanto, tal como dice acá, quedar bien con todo el mundo, o sea, lograr que se cumpla todo el objetivo, podría asegurar un fracaso. Tengo que ser suficientemente coherente para balancear todos estos intereses y poder manejarlos sin darle el gusto a todos, sino que tirando como una línea promedio que permita, eso sí, bueno, ahí tengo que usar lo que son los consejos de Pareto, que hay que identificar lo que es más crítico y eso sí que lograr que se cumpla. Y el resto tendré que negociarlo o tendré que buscar alguna otra forma, pero lograr que todo se cumpla es muy difícil. Podría implicar que el lograr eso me quita tanto tiempo que al final pierdo el foco como jefe de proyecto y hace que fracase el proyecto. Por último, aquí vamos a hablar de qué tienen en común los proyectos exitosos. Yo les he mandado a ustedes 2 papers que sería bueno que lo leyeran, en que hablan protagonistas que han hecho muchos proyectos y en que mencionan cuáles son las causas de fallas en los proyectos. Pero aquí vamos a hacer un resumen de esto. Los proyectos que son exitosos, primero definieron una misión. La misión, acuérdense que el objetivo es lo que me mueve a conseguir un cierto objetivo acorde a una visión. Visión, acuérdense que es el objetivo en el largo plazo. Por lo tanto, hay una estructura, por decir así, una cultura de alcanzar resultados mediante la misión y la visión. Por otro lado, fijaron objetivos claros y medibles. Cuando estamos hablando de objetivos claros y medibles, es que yo tengo, por ejemplo, un indicador. Es como lo hace el gobierno chileno para definir, por ejemplo, la inflación. Tengo que tener un indicador, ¿cierto? O cómo lo hago para medir la cantidad de exportaciones que tiene el país. Bueno, hay indicadores para eso. O el crecimiento del país. Implementaron una estrategia, que es lo que mencionaba Cristina. O sea, tengo que tener una estrategia para alcanzar esos objetivos y para que los resultados sean los esperados tanto para el que ejecuta como para el que dueño del proyecto. Y definieron un plan. Un plan que está sustentado en los pilares del PMI y que permite la administración eficiente para alcanzar los objetivos. Entonces, son los elementos que conforman lo que es un proyecto exitoso. El tener una misión y acorde a una visión tiene que ver con lo que se llama la planificación estratégica de un proyecto. El fijar objetivos tiene que ver con el medir el desempeño del proyecto a través de indicadores que están claramente definidos y que son medibles en el tiempo. El implementar una estrategia tiene que ver con una metodología de trabajo que sustente, digamos, lo que voy a hacer para alcanzar el objetivo. Y luego, el generar un plan de trabajo con todas las actividades que tengo que desarrollar, que además tengo que controlar y que tengo que ojalá mejorar en el tiempo, eso define lo que es un proyecto exitoso. Bueno, pero lamentablemente, a pesar de que esto se sabe, yo les comentaba que solamente 1/3 de los proyectos son exitosos. Entonces, en la próxima clase, la clase del jueves, vamos a ver el por qué fallan los proyectos. Un resumen. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? No, no hay dudas. Por mi parte, no, profe. ¿No? Estamos ok. Bien, entonces voy a salirme de acá
y voy a detener la